Muy buenas amigos de Agenda Económica. A partir de ahora su programa La Costumbre acaba de empezar. Esta noche estaremos compartiendo con el miembro de este programa, miembro ad vitam de Agenda Económica, Luis Manuel Piantini. Y él y yo estaremos con la compañía de ustedes analizando temas económicos de actualidad, nacionales e internacionales. Tal vez incluso hablemos hasta de Trump. Mientras tanto, vamos a hablar de deuda y de crecimiento, Luis Manuel. Bueno, buenas noches, amigos televidentes, buenas noches, Ezequiel. Que Dios los bendiga a todo, a este pueblo. Bueno, que por cierto, yo, sabes que tengo un tiempo ya fuera del país, ¿no? Entonces, pues cuando vengo, me interesa incursionar un poco en cosas para ver cómo... Y yo siempre voy a la iglesia los domingos y cuando puedo ir los días de la semana. Y ayer domingo fui al mediodía al San Juan Bautista y cuando llego está repleto de carros, Ezequiel, pero repleto eso, y digo, pero ¿cuántas misas serán que estarán haciendo hoy? Y cuando entro a la iglesia, que realmente iglesia es el pueblo de Dios, uno le dice iglesia al templo, pero realmente la iglesia es el pueblo de Dios, camino hacia el reino, como decimos los católicos, ¿no? Cuando entro se está lleno de juventud, pero increíble, de gente... No de juventud, de muchachos que lo traen a la escuela para que oigan misa, porque es el día del santo. No, eso estaba full. Cuando te digo gente joven, 40, 35, 30, 25, por ahí. Pero a mí me impresionó. Y estaba el nuncio apostólico, era el que estaba haciendo... antes de irse, parece que él está haciendo un recorrido por parroquia, okay, ¿no? Y parece que esa fue la primera parroquia que fue. Pero había una devoción tan grande y casi todo el mundo comulgó, una cosa increíble, porque antes tú no veías eso aquí. En Europa, en los Estados Unidos, los que van a la iglesia, a la misa, generalmente es porque comulgan, ¿no? O sea, son militantes. Pero aquí, tú sabes, el latinismo, eso es ir a misa, pero por ir a misa, que yo soy católico, pero así de ser realmente creyente en la palabra de Dios y llevarla a término en su vida, no es común. Pero la cantidad de gente que fue a comulgar ayer a mí me sorprendió. Digo, pero hay esperanza en este país, porque he visto un ambiente un poco medio agrio, ¿no? Muchas veces, pues, ahí se producen estos malestares, están llamando hasta crisis, pero yo no sé de qué crisis, se habla, porque aquí en este país no hay crisis. Pero bueno, entonces me sorprendí, digo, pero mira, este es un pueblo solidario, un pueblo... con amor al creador y al prójimo, ¿no? Cuando venía el asunto de los abrazos y tú veías, ¿no? La paz, ese sentimiento de querer, ¿no? El encuentro con el otro. Bueno, de todas formas quería traerte eso a colación porque hay semillas que están germinando, ¿no? En este pueblo que uno ve que hay cambios, porque hay un problema muy serio aquí, que es en la sociedad, pero podríamos hablar de eso un poco más tarde. Bien, vamos a hablar de deuda, Luis Manuel, porque últimamente han estado saliendo. Mira, realmente es un programa que yo hice solo de análisis sociopolítico y económico. Yo lo que me di cuenta fue, yo vengo analizando todo. Yo vengo analizando los periódicos, los medios, analizo protestas, analizo economistas que salen diciendo de lo mal que está la economía, políticos de la oposición hablando de la corrupción de este gobierno o del gobierno del PLD, otros que van en la línea de la sociedad civil hablando de las transformaciones sociales y económicas que tiene que hacer el país.
Vemos por un lado economistas que hablan de la insostenibilidad de la deuda, otros que hablan de que el crecimiento no se derrama, que la desigualdad social. Entonces tú te das cuenta que aparentemente hay una campaña bien montada para fin de, eso es mi criterio, no quiero bañarte de mis conceptos porque cada quien tiene su pensamiento propio. O sea, lo que yo digo no necesariamente lo está diciendo Luis Manuel, lo está diciendo Ezequiel Nicolás Molina Lizardo, un servidor. Entonces yo veo que hay una campaña bien montada de intereses políticos y privados de la oposición, que quieren de una u otra manera que el PLD no siga en el poder. Incluso algunos llegan más lejos de que quisieran que el presidente renunciara antes del periodo gubernamental que le corresponde, por el cual fue votado en el año 16 para finalizar un gobierno de 4 años en el año 2020. Hay pocas propuestas reales, son muchos inventos, pero bueno, yo creo que incluso la Marcha Verde, que empezó tal vez con buenas intenciones, fue muy bien infiltrada por esos políticos, por esa sociedad civil, que lo único que buscan es sencilla y efectivamente sacar al PLD del poder. Atacan al presidente porque es flojo con la corrupción, lo atacan porque es cómplice, porque quieren que renuncie, después dicen que hay que parar la planta de Punta Catalina, luego dicen que hay que someter gente presa, que hay que... Bueno, es de todo, oye, es de todo. Y óyeme, Luis Manuel y amigos de Agenda, definitivamente la estrategia de crear sofismas, prácticamente como que de pronto iba a dar resultado, pero como el que mucho habla, mucho yerra, y que el que no tiene un plan real y que no tiene la verdad en sus manos, finalmente comete errores. Aparentemente eso se va a caer, se va a caer. El presidente tiene una buena estrategia, el presidente no habla mucho, el presidente sigue trabajando, sigue dejando que cada institución trabaje. Yo no necesariamente, Luis Manuel, y escúchame que tal vez me prolongue mi exposición, yo necesariamente no estoy diciendo que en estos gobiernos del PLD no ha habido corrupción. Yo soy una persona, en lo personal, que a mí nadie me puede tachar de apoyar las cosas que no están bien hechas. Sin embargo, yo no soy muy dado a señalar corruptos, ni a indicar corrupciones, ni puntos de corrupción, porque para mí eso hay que dejárselo al tiempo bien. Yo no puedo hacerme eco de nada. Yo no creo que todos los políticos por ser políticos son corruptos. No creo que todos los funcionarios por ser funcionarios públicos son corruptos. No creo que no haya corrupción, creo que sí. Pero de ahí a que hay una corrupción tan rampante como para que el presidente tenga que renunciar o para condenarlo socialmente, no me parece que es así el asunto. El PLD, quiera o no reconocer, el PLD ha sido un partido que ha gobernado casi 17 años y ha hecho muchas, pero muchas transformaciones sociales, económicas y políticas. Siempre sindico al PRD de Peña Gómez, al PRD de Antonio Guzmán, al PRD de Hipólito Mejía, al PRD de Salvador Blanco, el que socavó la base de la estructura educativa de la República Dominicana para fines de un progreso personal de la gente. La socavó porque yo sufrí eso. El PLD se le quiso caer encima por el 4% que ya está aprobado, que se está cumpliendo del año 2013, pero que finalmente no ha podido lograr mucho, no por el 4%, sino porque no estaba preparado todavía la sociedad dominicana para invertir tanto dinero en educación. Entonces yo lo que digo es, si la oposición se propusiera estos 3 años, simplemente a comenzar a crear propuestas, a hacer un plan de gobierno, a esperar que en el año 2020 el pueblo, basado en su propuesta, pueda lograr la victoria y sacar al PLD del poder. Bueno, pues perfectamente, eso es un derecho que tienen todos los políticos a hacer aspirar y a que pueda convencer a la mayoría. Hay un gran problema, que es que las sociedades del mundo ya no están votando por propuestas.
Ya no están votando propuestas, están incluso votando en contra, no a favor de nada. Eso es un gran problema que tienen las sociedades. Es posible que en este país podríamos sufrir a partir del año 2020 en tener gente dirigiendo la nación sin ningún tipo de propuesta sociopolítica y económica. Y eso, y voy a mirar la cámara, y eso, amigos de Agenda, eso es sumamente peligroso porque significa para nosotros ir atrás, volver atrás. Yo no digo que solamente el PLD puede gobernar bien este país. Pueden haber otros partidos u otros candidatos que lo sigan. Lo que pasa es que hasta ahora yo no he visto nadie que tenga propuestas claras. Y ese es el peligro, que el pueblo vote en contra por gente que no tiene ningún tipo de propuesta, porque automáticamente a partir de ahí volveremos atrás. Estaremos caminando como el cangrejo a partir de ahí. Discúlpame el introito tan largo. No, pero voy a la parte final tuya y a decirte que ya prácticamente la lucha de la ideológica para fines electorales, ya eso pasó hace tiempo. No solamente en América Latina, ya lo que vienen surgiendo son gobiernos, partidos que surgen con candidatos populistas. Eso lo vemos mucho aquí mismo. Y el populismo se viste de diferentes Latina. formas, de la derecha y de la izquierda. Pero déjame irme al comienzo de tu exposición, Ezequiel. Yo no sé si tú recuerdas aquí cómo surgimos nosotros. Nosotros surgimos defendiendo un sistema de gobierno y económico donde había un grupo estratégicamente dirigido a crear una crisis. Que hoy están de parte del gobierno. Bueno, no te me adelante. Acuérdate que era el asunto de la deuda creada por la crisis bancaria. Exacto. Y le habían caído arriba al Banco Central de que la monetización iba a crear un desajuste en términos cambiarios, un desajuste en términos monetarios. Bueno, nada, que eso íbamos hacia. Y nosotros definimos muy bien nuestra posición y en base a estadísticas demostramos de que realmente no íbamos a ninguna crisis, ni de corto plazo ni de mediano plazo. Inclusive, 13 años después, se ha notado que realmente aquello fue un conato de crear una crisis donde no existía. Porque cuando hay un gobierno que surge con mucha fuerza, naturalmente, tú tienes rápidamente que tratar de debilitarlo para que no se afiance mucho en el poder. Y eso es lo que ha pasado con los gobiernos del PLD, que hay un grupo atrás muy definido de hace tiempo que está en eso. O sea, ya de la situación esta que se ha dado con el asunto del Odebrecht, se habla de crisis. Entonces, para profundizar más la crisis y ligarlo a un asunto de insostenibilidad, de insostenibilidad política y social, entonces ahora lo están ligando a la parte de la economía y a la parte de la deuda. ¿Por qué? Porque tú tienes al lado en Puerto Rico realmente ahora una crisis de deuda pública. ¿Qué es lo que tú quieres crear? Tú quieres crear una inestabilidad económica interna porque tú estás viendo que la fortaleza realmente del país, por la estabilidad de su sistema político, económico y social, lo da la economía. Y para tú poder entonces poner de rodillas al gobierno, tú tienes que crear una crisis, fomentar, que lleve inestabilidad a los mercados y que te deje de traer capitales aquí, porque ese es el objetivo. Pero es un objetivo malogrado desde el principio, porque este país
yo no sé si es por las manos de Dios. Nosotros estamos protegidos. Tú ves problemas por todas partes. ¿Y a dónde vienen a acudir? Esto está lleno de venezolanos. Inclusive yo estoy visitando, ¿no?, casi pequeños negocios, micros y pequeñas empresas de venezolanos que se están instalando en el país. ¿Y qué? Porque es un país que le abre los brazos, porque tienen confianza en ese país. Si no, no vinieran aquí, ni se instalarían aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente está desesperada. Está desesperada y entonces quieren ahora, como lo de Odebrecht, puede ser que no se le dé, porque no es que no se le dé, porque ya dicen que no es la lista, que esa es otra lista. O sea, ya te están creando otro tipo de incredulidad para que la población, cuando vea los resultados, diga, no, esto no es posible, esto lo tergiversaron, y te están creando ese ambiente, porque tú ves todos los días una nueva teoría, todos los días tú ves una nueva teoría. Entonces, si no se da eso, fue porque la cosa se manejó. Pero resulta que eso no se puede manejar, porque eso no surgió de aquí, eso vino del extranjero, del sistema de justicia del Brasil. Y si aquí no se pone lo que de allá se mandó, entonces sí vamos a quedar en una situación de credibilidad muy, muy débil. Porque en cualquier momento se podría destapar esos papeles en Brasil y se ve que lo que dijeron allá no es lo que se hizo aquí. Entonces, eso es imposible. Además, yo no creo que Jean Alain Rodríguez, que tú lo conoces, que nosotros lo conocemos, que es una persona capaz, un muchacho bien intencionado para mí, no lleve a la realidad lo que realmente está recibiendo, porque es su futuro, el futuro de él como profesional y el futuro de él como político posiblemente también, porque todos los que están en el gobierno son políticos y esa es una posición prácticamente de un ministro de Justicia, la de Procurador General de la República. Así que vamos a esperar, y eso es lo que están haciendo las personas sensatas, y hay que dar su tiempo, porque si el procurador se desespera y presenta algo que no tiene mucha base y se cae en los tribunales, entonces dicen que eso fue a propósito, que a propósito lo hicieron para que se cayera en los tribunales. Sí, entonces tú tienes, aunque tú tengas ya información, tú tienes que darle cuerpo jurídico a esa información, de que realmente hayan elementos que lleven a la parte penal, ¿no?, que es a donde tú quieres ir. Entonces, ese circo que quiere cristianos muertos, devorados por los leones, hay que esperar, tiene que esperar. De todas maneras, hablando del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, vamos a estar claros, esa es una posición que es una dependencia directa del Poder Ejecutivo. Cuando están buscando, poniéndole presión al Procurador, a ver si falla, realmente no quieren que el Procurador, no están buscando que el Procurador falle o no falle. Es que si él falla, le cae el problema al presidente. Por eso. Por lo tanto, él siempre se va a cuidar de no cometer errores, porque él sabe que le puede hacer daño al presidente de la República. Exacto. Y el presidente de la República, que es una persona que sabe muy bien cómo se maneja la sociedad dominicana, no va a permitir que se falle por presión. Bueno, porque si hay una persona que se ve que no está cogiendo presión, es el presidente de la República. Pero en primer lugar, tú te proteges. Precisamente. Y a la vez, tú estás trabajando. Está bien, pero por y te digo, o sea, como si se quiere, él es un novato.
si se quiere, Jean Alain en estas líderes, porque es un puesto muy político, ¿entiendes? Y es la primera vez tal vez que él maneja una posición tan política. Lo que están tratando de que él cometa el error para caerle encima al presidente de la República. Pero él no se va a desesperar. Él no se va a desesperar porque precisamente él tiene la vigilancia y la dirección del presidente de la República, que no está buscando complicidades. Lo que está tratando es de hacer las cosas por la línea, por las reglas. Porque ¿qué tú haces con llevar un expediente mal llevado para que luego venga un juez y te diga que eso no tiene ningún valor jurídico y tenga que liberar a todo el mundo? Ahí entonces van a decir que fallaron adrede. ¿Me doy a entender? O sea, si el procurador falla con esos procesos, con el procedimiento y el debido proceso, simplemente van a decir que fue adrede. Ni siquiera se van a decir que fue por una batada. Pero no quería que cayéramos en esa parte, porque entonces íbamos a perder el hilo de la parte económica. Está bien, fue con no, lo que lo que pasa es que como ya el segmento Sí. terminó, vamos ahora en el siguiente a hablar solamente de lo que es insostenibilidad de deuda y crecimiento económico versus desigualdad social. Vamos al cambio. Bien, continuamos con Agenda Económica. Luis Manuel Piantini y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo. Luis Manuel, en tu ausencia, en los periódicos, medios de comunicación, de hecho yo fui invitado a un programa del mediodía para comentar esta exposición de los economistas que hablaron de insostenibilidad de deuda. Unos mantienen la posición, te hago rápidamente un resumen para que tú hagas una exposición de acuerdo ya a cómo a tu concepto de insostenibilidad o no de deuda. Unos dicen que hay que gastar menos, otros dicen que hay que evitar la corrupción porque se necesita el pacto fiscal, pero que no habría pacto fiscal si no se resuelve el problema de Odebrecht. Otros hablan también de que ver cómo se hace con Punta Catalina. Otros dicen que la deuda lo que ha hecho es financiar el consumo. Y ciertamente yo soy de los que dicen que la deuda en términos de las variables económicas como tal cual se valoran, como se valoran económicamente, si es insostenible o no, perfectamente no es insostenible. Ahora, en el concepto personal de Ezequiel Molina, la deuda es insostenible hace rato, porque cada vez que tú tienes que coger prestado para pagar deudas, ya para mí hay un proceso insostenible, aunque reconozco como economista, como analista económico que soy, en que en términos de calcular las variables económicas para tú llegar o no a la conclusión de insostenibilidad de deuda, todavía no es insostenible. ¿Qué dice Luis Manuel Piantini? Mire, Ezequiel, la insostenibilidad de la deuda depende de las circunstancias de los países. Tú ves Japón, que tiene una deuda con relación al Producto Interno Bruto. 270% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nadie habla de la insostenibilidad de la deuda en Japón. Exacto. Exacto. Pero tú ves en Italia, que Italia tiene de una 96. deuda como de 130 y pico. 130 y pico. 130 y pico, Pues mira, 140%. me sorprendió porque para mí estaba en 96. Entonces tú ves un asunto más o menos ya de un problema de eso. Es lo mismo que pasa con la impunidad. Depende del color que tú lo mires, ¿no? ¿Verdad? Aquí, la única vez que yo recuerde que no hubo impunidad fue cuando mataron a Trujillo, que le expropiaron todos los bienes. Se le expropiaron todos los bienes.
a la familia Trujillo. ¿Quién lo El expropió? Estado. No, eso no es verdad. Pues espera. No No caigamos llegamos en ahí esto. porque tú sabes que no no fue. caigamos porque todos los bienes de la familia Trujillo pasaron a Cordes, pasaron al CEA, pasaron. Bueno, no, espérate. No, entonces, no caigamos ahí. A partir de ahí, porque ese fue un acto, Sí. a partir de ahí comenzó la impunidad. Bien. Bien. Bueno. Bien. Tú lo expropias todo, pero lo desapareces luego. ¿no? Bueno. Entonces todo eso se desapareció con los gobiernos, principalmente los primeros gobiernos, con excepción del de Juan Bosch, que nunca le han podido demostrar nada, ni lo de la ORC. Así es. Ok. Entonces, Estados Unidos reconoció que ese pseudo comunista no era corrupto. entonces no hablemos de corrupción. No hablemos de corrupción, porque ya a partir de ahí comenzó el problema de la impunidad y el problema de la corrupción. No, la corrupción. Yo creo que al único que en un momento determinado, el único presidente que ha estado preso aquí es Salvador Jorge Blanco. Acuérdate que el anterior, don Antonio, se mató y dice que fue por problemas de corrupción señalada en su gobierno. Por una amenaza de Jorge Bueno, Blanco. lo que tú quieras, pero ya en eso veníamos. Y lo de Salvador casi murió en su misma casa donde vivió toda la vida. Y sus hijos tú no lo ves, que son millonarios ni nada de eso. También puede ser que se haya cometido ahí un acto de injusticia. Ok, no voy a entrar en eso. Pero la gente siempre le queda eso, ¿no? Y se sabe que Balaguer en un momento determinado dijo que había sido una acción política de él. Pero bueno, vayamos a lo de la economía. La economía. República Dominicana, como yo te dije, desde el año 2004, que comenzó un proceso de crecimiento y ha estado creciendo por encima del 5% promedio, con tasas de inflación por debajo, debe ser un promedio del 5%, para no ponerlo en el 4%, pero en los últimos años ha estado por el 3% y ha llegado por debajo del 3% también, algunos de ellos. O sea que ha habido una estabilidad con crecimiento económico, que no se derrama. Eso es lo que se oye todos los días, muchas veces se oye que no se derrama. Sin embargo, tú tienes una ciudad insoportable en el tránsito, no son lunáticos ni marcianos los que están manejando, la cantidad de vehículos que tú ves a donde quiera, en todas las ciudades de este país, no solamente en Santo Domingo. Tú ves la cantidad de apartamentos que se han construido aquí y que se viven. No es que tú me dijeras, no, que he lavado. Si yo vi en Panamá, vi muchos edificios vacíos, construidos de hacía un tiempo y no se ocupaba. Pero aquí tú lo ves ocupado. Aquí se mueve, aquí la economía se está moviendo. La última vez que yo estuve aquí, yo te decía que esta era una economía viva, una economía en movimiento. Aquí, la única forma que esta economía se para es cuando yo le llamo que esto es una economía del moriviví. ¿Sabes? Un moriviví es una planta de nosotros, que tú le pones el dedo y se cierra. Tú la dejas tranquila y se abre. Cuando el gobierno interviene en la economía, se cierra. Y eso lo vimos en los años 80 y en parte de los años 90. Y cuando el gobierno se sale de la economía se abre. Y eso es lo que hemos estado viendo aquí. Una economía en un proceso de movimiento, de creación de riqueza y de ingresos. Ahora, ¿qué está pasando también en la parte social? Que hay un gobierno o gobiernos que han estado más identificados con la parte social. Y por eso tú ves que indicadores que antes no se movían, ahora se están moviendo hacia abajo, reduciéndose la pobreza extrema, reduciéndose los niveles de pobreza a nivel global de la población, y se está aumentando la clase media. Y es verdad, tú lo ves, que hay pobreza,
Y va a haber pobreza por mucho tiempo, porque nosotros no tenemos la capacidad de ahorro suficiente para crear el capital necesario para desarrollar el país. Además, todos los días se nos están metiendo personas en este país que son más pobres que nosotros, que le damos... Los otros días yo vi en el periódico que en los hospitales de Santo Domingo se estaban recibiendo a las mujeres haitianas para parir. O sea que estamos sosteniendo otro país. No te pueden bajar los indicadores sociales. No te pueden bajar nunca esos indicadores sociales. Como pasó en Costa Rica, cuando Costa Rica tuvo que asimilar a los nicaragüenses durante la guerra de la etapa. Y todavía esos indicadores, todavía. Pero aquí el gobierno eso no quiere admitir, no quieren, cuando se hablan de indicadores sociales que no se mueven, nunca hablan del problema haitiano. Ni tampoco alguno de las agencias internacionales lo va a decir tampoco. Correcto. ¿No? Correcto. No lo dice. Pero nosotros lo tenemos planteado desde hace mucho tiempo. Tampoco dijeron los economistas los grados de evasión y ilusión que hay en este país. Bueno, entonces, otra cosa más. Sobre la insostenibilidad de la deuda en República Dominicana. Te están hablando de la parte fiscal. Te están hablando de la parte fiscal, no te están hablando de balanza de pago. No. Porque aquí hay las reservas, están a su más alto nivel en toda la historia del país. 4 meses y pico. 4 meses y pico. 6.000 y pico de millones de dólares. Y siguen creciendo. Ok, no te están hablando de eso. No fue lo que pasó en el año 81, que tuvimos un problema de deuda externa, no solamente por no pago del gobierno, también por no pago por parte del Banco Central, de la Reserva. En el periodo 2000-2004. No, en el año 1981 fue que comenzó la gran crisis de deuda externa hasta el año 1994. O sea, tuvimos 13 años sin recibir crédito de los bancos. Así es. Inclusive de los gobiernos se negoció en varias oportunidades en el Club de París. Entonces, ahora no hay un problema de insostenibilidad en términos de balanza de pago, ni en términos al contrario. Si tú ves la cuenta corriente de la balanza de pago, está a sus niveles más bajos en muchos años. Yo estoy sorprendido de los niveles tan bajos del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, y uno de esos elementos ha sido la creación de ahorro de largo plazo a través de los fondos de pensiones privados, que han compensado un poco la expansión en el gasto público. Entonces, el otro elemento es la parte fiscal. Vamos ahora a la parte fiscal, que es lo que se llama, lo que hablan de la insostenibilidad. Que hablan de que ahí un periódico hablaba de los actos de corrupción y creciente crispación social derivada, qué sé yo qué, crispación social, de un grupo que hay en los medios de comunicación hablando todos los días sobre eso. Pero tú ves, la gente sigue trabajando, pero no, sigue esperando y está esperando, y es verdad, o sea, la gente quiere resultados. Ahora no tenemos que llegar al nivel anárquico de resultados creando anarquía, como fue los actos que se cometieron hace unos días en la Procuraduría General de la República, inclusive por diputados. Que los diputados son esos diputados que fueron a la Procuraduría deberían estar investigando en su propia Cámara, que fueron los que aprobaron los préstamos, que están ni que sobrevaluados. Eso es un efecto de albuquerquerización. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con el asunto de la deuda en la parte fiscal? Tú dices, bueno, que el 23%, según una publicación del CRES, que salió en el periódico, el 23% del gas, de los ingresos fiscales se va en el pago de intereses. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un nivel de presión fiscal demasiado baja, un 13%. Si nosotros tuviéramos el nivel de presión fiscal promedio en América Latina, que viene siendo alrededor de un 20%, entonces ese 23% sería alrededor de un 15%. Un 15% cuando tú vas a una tabla atrás que ellos señalan en términos de posición
del país con relación a los otros países, nosotros tuviéramos prácticamente en la mitad de todos los demás países. En el promedio, más o menos. ¿Cuál es el problema? La insostenibilidad de ingresos. No es un problema de sostenibilidad de intereses, de insostenibilidad fiscal. Es un problema, no es el gasto. Porque todos los días están demandando mayores gastos. Que aumento a los policías, que aumento a los educadores, que aumento a los médicos y a las enfermeras. Bueno, pero eso es gasto corriente. Sí se va en la parte social y eso hay que ponerlo como un gasto de capital de recursos humanos. Es un gasto de capital de recursos humanos, a la educación, a la salud, eso es un capital, eso es para el sostenimiento del desarrollo del recurso humano. Es un gasto de capital, pero están en la parte corriente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces lo que va a hacer los Estados Unidos, la propuesta del presidente Trump es bajar los niveles de impositivos de un 35% de las corporaciones a un 15%. Eso es un 20%. Yo recuerdo que el año pasado, en un programa que tuvimos aquí el año pasado, si no mal recuerdo, cuando le pusieron la multa a una de las empresas Facebook o una de esas en Irlanda, ¿tú te acuerdas? Una multa que pusieron los europeos, claro. Porque la tasa impositiva de Irlanda era mucho más bajita que la tasa impositiva del resto de Europa, y decían que eso era piratería, evasión fiscal, que sé yo. Ahora dirán que los Estados Unidos están en eso, me supongo que también lo acusarán a los americanos. Pero bueno, cada país pone la política que considera para el bienestar de su población. Ahora los americanos consideran que ellos tienen que bajar la tasa de un 35 a un 15%. Si tú vas y ves el indicador en términos de captación de ingresos, de ese 35% con relación a los ingresos que capta el gobierno federal y con relación al Producto Interno Bruto, es ínfimo, no es tan elevado, porque todo se va a nivel de filtraciones. Fíjate que el propio Trump no ha querido ni enseñar sus pagos de impositivos, sus declaraciones impositivas, porque seguramente no ha pagado de hace tiempo nada. A través... Bueno, pero son las leyes que lo amparan. Pues es lo que yo te digo. O sea, mientras que ahora lo que ellos están proponiendo es, todas esas filtraciones vamos a eliminarlas para que realmente se capte lo que se está cargando como tasa impositiva. Y que se vaya muy poca filtración como gasto fiscal, que es lo que le llaman el gasto fiscal. Entonces, eso es un elemento que aquí, mira, yo creo que esa decisión de poner a Magín como director de impuestos internos, excelente, una decisión excelente porque le da la oportunidad de manejar y perfeccionar la parte de recursos humanos, de la captación de lo que hay y cómo se puede captar más sin imponer nuevas tasas, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando a un nivel y a un punto tal que ya tiene que haber una decisión de política pública de poder enfrentar la situación fiscal. Pero vamos al cambio, pero hay que comenzar a ser creativo con la parte fiscal y tributaria, porque hay que buscar la manera de que ya aquí la estructura fiscal no tenga impuestos que llamen o que te motiven a la evasión, porque nadie cómodamente va y paga sus impuestos. Entonces aquí hay algunos impuestos que motivan a la evasión. Entonces, habría que buscar cuál es la parte creativa, quién sería el que va a poner el punto sobre la I en materia de impuestos, que sean progresivos todos y que la mayoría sean por la renta. Claro, hay que irse al consumo obligado. Nadie, ningún país del mundo no exime o exonera o elimina los impuestos al consumo, ninguno. Todos los países tienen impuestos al consumo, pero la mayoría tiene más impuestos a la renta. Fíjate, en el caso de los Estados Unidos, tiene mucho. Lo que el presidente de la Cámara de Representantes está diciendo, bueno, si vamos a bajar al 15% y hay una posibilidad de que hay
un déficit Entonces, fiscal por eso, consumo. entonces vamos a compensarlo a través de poner impuestos en la frontera, una tasa arancelaria. Pero, ¿qué Ese pasa? consumo. Que eso podría tener un problema serio con la Organización Mundial de Comercio, depende de la tasa que le pongan. Vamos al cambio. Bien, amigos, continuamos con Agenda Económica. Ya nos queda un solo segmento y precisamente va a ser un segmento un poco corto, Luis Manuel. Luis Manuel, dentro de las cosas que yo he llamado la atención a aquellas personas que hablan de que hay que tener un presupuesto con menos gastos, yo lo he invitado a que lo hagan ellos. O sea, todo aquel economista o analista económico o periodista o político de la oposición que ha hablado de que el gobierno tiene que gastar menos, yo lo que le he invitado a hacer un presupuesto con menos gasto. Es posible que aquí hayan cosas que no deben haber, por ejemplo, tal vez que donde debe haber 3 hay 5, que hay 152 síndicos o alcaldes, que hay 28 directores de distritos municipales, que hay 190 senadores, diputados, que hay 32 senadores, que son 32 provincias, que este país se ha dividido mucho para ser infuncional, incluso en muchas cosas. Para darle comida a los políticos. Entonces, si es así, ya es un problema del sistema. Es nuestro sistema que está muy burocrático. Pero si nos vamos al gobierno central, que debe hacer un presupuesto menos oneroso, ¿qué sería, Luis Manuel, entonces? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos nosotros un presupuesto que en vez de gastar 710 mil millones de pesos, gastaríamos 500 mil? Para ver si tenemos un superávit primario y ahí poder desmontar la deuda en un 2% del Producto Interno Bruto. ¿Cuántos fueron los gastos de las inundaciones de noviembre? 3 mil. 3.000 nada más. ¿Y de las inundaciones de ahora? Como 3 mil más. No, 6.000. 6 mil. Bueno, andan como por los 10 mil millones todos, ¿verdad? Ah, 10.000 millones. Ya tú le pusiste 10.000 millones. Y todos los años aquí Hay desastre. hay desastre. Entonces tú tienes unos gastos de contingencia que el gobierno tiene que buscarlo. Por ejemplo, esas manifestaciones... Y no se puede imprimir. Esas manifestaciones de solidaridad que yo veo que hay ahora, ¿no? ¿Verdad? Contra la impunidad y lo que... Yo quisiera verlo también cuando hay esos desastres contra esas poblaciones que se quedan muchas veces sin nada. Y es el gobierno que acude en su auxilio. Mientras tanto, los otros vociferean en las radios y escriben en los periódicos, pero no van y crean esa acción de solidaridad hacia el ser humano, que es lo más importante en ese momento, que es lo más importante en ese momento también. Entonces, te digo esto porque también hay que ver las cosas desde de cruz y cara, ¿no? Yo estoy luchando políticamente para que mi país sea mejor, pero también tengo que luchar y ser solidario y cuando hay ese tipo de desgracias también apoyar. Sin embargo, tú no ves ese apoyo si no es de la propia comunidad de ahí, de ese sitio. ¿Qué pasa? Cuando tú analizas el gasto en este país, yo no te digo que hay que racionalizar, que ha sido difícil, todos los gobiernos se suben diciendo que van a racionalizar. Al final tal vez no terminan haciendo lo que debieron hacer.
Pero hay un proceso y aquí este gobierno ha sido sumamente cuidadoso en términos de la transparencia. En términos de la transparencia, de crear leyes, ¿no?, que le den seguimiento a los ciudadanos a lo que se hace con el gasto, inclusive en el manejo de los concursos. Fíjate que ahora le estaban echando el asunto, estaban acusando al secretario administrativo de un asunto de unos concursos, cuando es el YAP quien hace eso. Pero es precisamente este gobierno que se desprende de ese tipo, Eso no tiene madre. de ese Están criticando el gobierno se desprende del dedo que creó muchos millonarios en este país, andan por ahí, oye, porque compraban, porque el presidente asignaba o el secretario asignaba. Y este gobierno se lo dio al YAP, que fuera el sector privado. Y todavía siguen insistiendo y están hablando disparate. Bueno, ¿y qué? Luis Manuel, el programa terminó. Bueno. ¿Y qué fue? ¿Por qué tan rápido? Gracias por venir, Luis Manuel, al programa. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa.